Hola a este pueblo hermoso de Dios, le damos las gracias por mirar, por sintonizar a todo este pueblo hermoso que habla de la palabra, que predica la palabra. Mírenlo, María, salúdenlo, que ya la voy a dejar ir. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por ayudarnos. Tienen que mirarlos es a ellos para que la conozcan. Gracias. Allá en la foto, mire el bebé. Bueno, gracias Padre, gracias Dios. Entonces vamos a darle la gloria a Dios y se puede, si se va a ir, cierra la puerta. Qué maravilloso es Dios. Mire, mire, ¿por qué hace mal la cara? Hola. Ay. Bueno, ayer hicimos una entrada con el himno de Tomás. Hicimos esa entrada con el himno de Tomás y hablamos del himno. Ahora vamos a hablar de las odas de Salomón. Las primeras palabras de esta oda han desaparecido. Entonces dice así: me puse la vestidura y sus miembros están con él, y sobre ellos de pie, y él me ama. Otra vez. Me puse la vestidura y sus miembros están con él. ¿Ya? Y sobre ellos estoy de pie. Sus miembros están con él, piense, sobre ellos estoy de pie. Él me ama, porque no hubiera conocido el amor del amo si él no me amase. Pues ¿quién es capaz de amar y quién es el amor? Es el único que puede enseñar a amar. Pues ¿quién es capaz de distinguir su amor? Excepto uno que es amado por él, porque él es el amor y nosotros no fuimos primero que él, y él, para nosotros poder saber qué es el amor, tenemos que estar con él y conocerle a él para conocer el amor. Yo amo al amado y mi alma le ama. Y donde está su descanso, ahí estoy yo también. Yo estoy con mi amado, dentro de mi amado, mi padre y yo somos uno. Salomón quiere dar a entender que él no existe. Salomón quiere dar a entender que él está despierto y que él no es ya el hombre imperfecto que cree que Dios está muerto, que cree que Dios está lejos. Entonces, él dice que donde está el amor, yo amo al amado y mi alma le ama. Y donde está su descanso, ahí estoy yo también. Nunca seré un extraño frente al Altísimo Amo, pues en su gran misericordia no hay reparos. He sido unido a él y el amante ha encontrado al amado. Yo soy la amante de mi amado, porque yo soy su amada, yo soy su novia. Él dice que él es el amado de las naciones, que es el deseado de las naciones y que él es el amado de la humanidad, de su iglesia. Y como su iglesia soy yo, su templo soy yo, entonces, gloria a Dios, bendito sea. Y porque él amo, el amo, yo amo al amado. ¿Ya? ¿Y por qué amo al que es el Hijo? También de mi amado el Padre. Porque Él amó al que es el Hijo, llegará a ser un hijo. Y he sido unido a Él y el amante ha encontrado al amado. Y porque me uní al inmortal, llegaré a ser inmortal. Y porque soy uno con el viviente, soy el viviente. Y porque soy uno con el Hijo, soy el Hijo. Para los que dijeron que yo estaba predicando un evangelio falso. Para los que hablaron que yo estaba predicando un evangelio contrario a los religiosos. Yo no puedo predicar un evangelio conforme a las religiones. Yo le dije a mi padre que nunca me sentaría ni me pararía en un púlpito si yo no iba a predicar las revelaciones que tuviera con él, las liberaciones que tuviera con él, porque estas señales seguirán a los que creen. Quien está con el Hijo, hay sanidad, hay milagros, hay paz,
hay alegría, hay cambio en el odio, hay cambio en el celo, hay cambio en la envidia, hay cambio en la contienda, hay cambio en la diserción, hay cambio en la codicia, hay cambio en la avaricia. Y yo le tenía que demostrar a mi padre que primeramente tratara conmigo, para yo nunca llegar a predicar un evangelio por ánimo de lucro. Y para yo nunca llegar a predicarle un evangelio a él, ya, con el anhelo de que él haga un milagro para que la gente diga, para que la gente de pronto diga, se enorgullece porque Dios la usa o porque Dios lo usa. Entonces nos vamos a entender de que usted me está mirando no porque yo le agrade mucho, ¿cierto? Sino porque usted ama a Dios. No es porque yo hable muy bien, porque en realidad no, porque le hablo de este Dios revelado en mí. Y sé que es revelado en mí porque Él es la verdad y la vida. La verdad y la vida no odia. La verdad y la vida ama y punto. Entonces usted es el Hijo de Dios. Y si usted es el Hijo de Dios, usted va a hablar como el Hijo de Dios. Vamos. He sido unido a Él y el amante ha encontrado al amado. He sido unido a Él y el amante ha encontrado al amado. Y sus miembros, acuérdense que les dije que le pusiéramos cuidado al número 1. Y sus miembros están con Él y sobre ellos estoy de pie. ¿Sobre quién? Sobre sus miembros. Estoy de pie. Así se hará tan grande el amado, tan grandísimo en sus miembros, que estamos de pie, pero cargados por Él en sus brazos. Entonces, y porque amó al que es el Hijo, llegaré a ser un hijo. Y porque me amó y unió lo inmortal con lo mortal, se unió a lo mortal, llegaré a ser inmortal como Él. Y porque me uní al inmortal, llegaré a ser inmortal. Y aquel, dice, que se deleita en el viviente, obtendrá la vida. Y aquel que vive con el viviente, en el viviente, he aquí la vida. He aquí la espíritu del amo. He aquí la espíritu del amo. La promesa del Cristo al morir en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo a mi madre, la Espíritu Santa, que me poseyó en aquel día cuando yo estaba siendo bautizado. Y ella tomó posesión de mí. Tú me mandaste de compañera a la Espíritu Santa, a mi madre. Madre, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. En la cruz dijo, madre, he ahí a tu hija. Para que la sabiduría supiera que él sabía que su madre, la paloma, la había poseído. Nos poseyó. Y yo se lo hablo de posesión, porque es real, no es falso. Cuando un día en Cartagena, a mí me toca el Espíritu Santo en la oración y muestra aquel dedo saliendo del cielo majestuoso y poderoso. Desde ese día yo no volví a ser la misma. Y vi a mi madre, la Espíritu Santa, como un cristal abrazándome en cada melancolía, en cada luto, en cada tristeza, donde yo despedía a un familiar porque me los fueron matando. Dolía y ella estaba allí, pero también en los percances y en las circunstancias, en las malas negociaciones, en los robos, en las malicias y en las trampas y en las traiciones que nos hicieron, en la hipocresía de amigos que no eran amigos, y todo aquello. La Espíritu Santa está allí como un cristal, como si usted hubiera visto los vidrios así. Entonces yo le digo, ella nos posee.
Porque nosotros vivimos en el abrigo del Altísimo, nosotros vivimos dentro de ellos, del Padre, Madre. Si usted no lo ha podido entender, despiértese, se lo aconsejo, porque entonces va a morir y va a morir y va a morir y nunca usted va a conocer a su Padre, Madre. Qué maravilloso hoy que viniera el Señor de pronto a tomar mi cuerpo y yo feliz lo haría porque conocí en esta tierra, siempre estuve con la Espíritu Santa en mi vida, siempre estuvo el conocimiento y la sabiduría de ella, nunca me dejó solo desde que Cristo me mostró la palabra y me dijo yo soy el verbo hecho carne que habita en vosotros y que me regaló al Padre Madre, la Espíritu Santa, el Padre Madre en mí. Confié tanto que supe que nunca más volvería a ser la misma y que esta palabra tenía vida, que la palabra era Jesucristo y que el Padre Madre eran los que poseían este cuerpo y yo había muerto, yo no existo, Cristo vive en mí, Padre Madre. He aquí la Espíritu del amo que no miente y quien enseña a los hijos de los hombres a conocer sus caminos. Si usted y yo nos hubieran enseñado los salmos de David, a que nosotros tuviéramos el conocimiento gnóstico, que los salmos de David eran una enseñanza gnóstica profunda, pero no teníamos quien lo hiciera en Colombia. Pero en Francia, en París, en el exterior, estaba el conocimiento gnóstico ya mostrado desde hacía 2000 años, desde el 2000, porque nosotros no teníamos acceso al internet para el mundo, es la cuestión. Entonces, de todas maneras, le damos gracias a Dios que fue en este tiempo donde usted vino, sintonizó y está despertando. Entonces, sé sabio, entendedor y permanece despierto y vigilante, aleluya. La palabra permanece despierto es vigilante y permanece despierto, aleluya, es despiértese, no se dejen dormir. Esta tierra es nada más y nada menos que una prisión. Es un galpón de humanos, es una granja humana, donde a todos los hombres los tienen engañados con quedarse haciendo tesoros en esta tierra, trabajando duro por matarse en posesión, en poseer y poseer. Pero nunca nos dijeron de que debíamos era de alimentar el alma y de libertar el alma, porque a nosotros nos hipnotizaron. Por eso a usted le estoy llevando un evangelio no corrupto, lo estoy llevando un evangelio gnóstico y lo estoy llevando también a la palabra bendita y verdadera del Padre. Vamos con toda y con todo poder. Vamos a hablar de Magdalena, la melliza de Jesús. Santo es tu nombre, Señor, en esta hora, santo secreto, María Magdalena, la hermana melliza de Jesús, página 2. Yo quiero llevarlo a usted a la página 1. Me gustaría la página 1, primeramente, para que supiéramos el poder maravilloso. Santo secreto, María Magdalena fue hermana melliza de Jesús. Bueno, a vueltas con Jesús. Volvemos de nuevo a Juan 19, en una nueva aproximación de los que realmente pudo ocurrirle a los pies de la cruz. En primer lugar, debemos replantearnos las circunstancias que pudieron rodear a Jesús en ese momento, los sentimientos, las sensaciones con que vivió desde su perspectiva más humana y no tan divinizada. Entonces, si nos estamos acercando a la parte 1, la página 1, nos vamos a la página 1, que estábamos en la página 3. Tenemos que aprender la verdadera
verdad de la verdad. Si yo le presento a usted a Jesús, santo secreto, debemos imaginar esta situación, sentir permanentemente su presencia manifestando a través de sí mismo en perfecta comunión. Él nos poseyó. Podemos imaginar lo que él significa para Jesús, acompañado de ese modo y en todo momento por nuestra Padre Madre, por nuestro Padre Madre. Caminaba entre los hombres con absoluta confianza y seguridad infalible. Nada podía fallar para él, aún en la cruz, sabiendo que era una prueba durísima que debía aceptar. Yo le voy a contar a usted, y usted verá si me cree o no me cree. Vaya a estos libros y se dará cuenta que es real. Busque Bendito Secreto de María Magdalena. Y nuestro Señor Jesucristo, no busque el Evangelio de María Magdalena, porque hay un evangelio que salieron con otras cosas que no son entendidas con sexos. No, el entendimiento con el Espíritu Santo es pureza sin sexo. Santo Secreto de María Magdalena fue hermana melliza de Jesús. Cuando yo fui llevada, que fui a resucitar, ya antes había sido llevada a ver el Calvario de Jesús, la crucifixión de Jesús, y me llamó la atención cómo mi Señor Jesucristo necesitaba y quería que alguien le oyera, que necesita quien le oiga, quien le entienda, quien lo atienda, quien le escuche, para mostrarnos la verdadera crucifixión de Él en nosotros, por nosotros. Y me mostró cuando en el bautismo había sido poseído por su madre, la Espíritu Santa. Dentro de cada persona está el Espíritu Santo, la Espíritu Santa, que es Padre, Madre, el Espíritu Santo. Dentro de cada ser humano está Padre y Madre, dentro de usted y dentro de mí. Así que ir a la cruz cuando sabemos que estamos poseídos por el Padre y el Hijo dentro de nosotros y que nosotros no existimos, que he muerto, que yo morí, que el que vive es Cristo en mí, cuando ya despertamos nos damos cuenta que quien vive en este cuerpo no somos nosotros, no somos nadie, que es Cristo el Padre, Madre y el Verbo hecho carne que habita en este cuerpo. Ahí más o menos para que me entienda ahora lo que le voy a leer. Nuestro Padre Madre caminaba entre los hombres con absoluta confianza y seguridad dentro de un cuerpo llamado Cristo. Aún en la cruz, sabiendo que era una prueba durísima que debía aceptar como aspirante a creador, deformador y espacios universales, aún así pensaba que estando ella, que es Padre Madre, nada podía fallar y en última instancia sería liberado, pues todavía había mucho por hacer. Entonces realmente nos damos cuenta, y siempre lo he dicho, nunca lo he dejado de decir, aunque usted diga que le predican un evangelio contrario, yo predico lo que a mí se me fue revelado por el Padre. No inventos de hombres ni imaginaciones. La Biblia dice que Jesucristo dijo que era necesario en Marcos, que era necesario, no le voy a decir los capítulos para que usted tenga que leer todo el libro, porque si usted no lee Biblia nunca se va a dar cuenta que estos libros apócrifos junto con las Sagradas Escrituras son una realeza maravilla de maravillas y una realidad en nosotros tan inconfundible que yo no existo. Entonces, cuando en esa parte me dice a mí el Señor Jesucristo a los discípulos, les dice: Señor, Padre, ábreles, voy a orar para que se les abra el entendimiento y me entiendan. Era necesario que el tercero, y si usted va al libro de Juan, dice el Señor Jesucristo que el tercero es el Señor Jesucristo, quien está por encima de cada nombre dado a los hombres, el Hijo del Hombre, que en primer lugar está el Padre, en segundo la Palabra y tercero el hombre. Era necesario que muriera el tercer día el hombre viviente Jesucristo. Era necesario que Él muriera
para que nos reviviera a todos por medio del Padre, Madre, la Espíritu Santa. Sin ellos nosotros no somos nada. Nunca se me olvida, en paz descanse, el hermano Tibillosa, cuando predicaba y decía, para cepillarse, para hablar, para nada más abrir los ojos, usted necesita al Espíritu Santo. Usted necesita ese Padre dentro de usted, porque el motor de este cuerpo, cuando yo los lleve a Pistis Sofía revelada, con unción y poder, usted se va a dar cuenta que usted, y que estamos en el libro de Juan Apócrifos, que ahora después de esta grabación de María Magdalena seguimos con Juan Apócrifos, porque es necesario que usted primero supiera lo de María Magdalena para que usted conozca lo que es la humanidad perfecta en Jesucristo. Entonces, cuando el verbo que se hizo carne era el segundo, Jesucristo se pone como hombre en el tercero, para que si Él derrama la sangre por nosotros, todos nosotros seremos salvados, y en la Espíritu Santa pura y bella va a entrar su chispa divina de entre todas las humanidades, pecadora o no pecadora, hay chispa divina. Chispas divinas. Un día había unas mujeres insultándome y sacándome de la casa de ellas, mamá e hija. El marido era el amigo de nosotros, habíamos ido a su casa, y ellas estaban tan desesperadas porque nosotros no entráramos a esa casa y porque nosotros desocupáramos la guarida, como se dice, dejáramos de estar molestando por allá. Ella cada rato insultaba porque ella necesitaba que yo no le volviera a pisar su casa donde ella viviera, porque ella está endemoniada y los demonios la poseen. Y al poseerla por tiempo, ella no quiere a alguien que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, al Padre Madre dentro de mí, le confunde, le vuelve loca porque está endemoniada, ¿ya? Y no ha querido ser libre, no se ha ayudado. Entonces la mujer se enloquece cuando me ve y me saca de su casa. Y yo lo que veía ahí eran los arcontes gritándome y diciéndome cosas, y la chispita del Espíritu Santo, la chispita de la divinidad, de la sabiduría, estaba tratando de encenderse en la boquita de las personas, de las dos mujeres. Aquí se veía como un brillo de diamante hermoso, se veía como un brillo de diamante de oro, y luego como color de diamante en su boquita. La chispa divina estaba saliendo, y de pronto la vi que corrió a una niña pequeña que aquella familia tenía y se metió en la niña. Unas chispitas de las dos mujeres estaban endemoniadas, y la Espíritu Santa no soportó. Su divinidad y su sabiduría, su chispa divina tenía que saltar e irse para algún lugar. Y saltó a la niña pequeñita que había allí en ese entonces. Me quedé sorprendida que cuando bajamos al garaje, donde me puse a orar primero, antes de irme para mi casa y decir que yo no iba a volver, y el Padre me decía, vuelve, y yo no vuelvo, y Él volvía y me mandaba, vuelve, hasta que en el año 2023 me dijo, no los conoces, nunca te los presenté, huye de la ofensa, no enfrentes al necio, nunca más, apártate, ya les di mucha oportunidad, déjalos que vivan como ellos quieren, no te metas más, apártate, apártate, apártate. Al Señor algo le tuvo que haber dolido de ver a su hija en la cruz a toda hora diciendo, hija, he ahí a tu madre, hijos, he ahí a tu madre. Y esos hijos rebeldes, dañinos, destructores, dijo el Señor,
no más. A usted le digo, la Espíritu Santa la he visto salir, como les acabo de contar, de la boca de alguien para meterse en la boca de los niños puros e inocentes. Se metió en la niña de la señora, y le doy la gloria a Dios que cuando estábamos abajo en reunión adorando y glorificando a Dios para yo irme y nunca más regresar, porque esperaba que mi padre me dijera, ya no más, no vuelvas. Y volvía y me hacía rebajarme, volvía y me hacía ser humilde, hasta que un día dijeron que parecía era tonta, que eso era ya de tontos, que esa señora es como toleteada. Todavía ve de qué manera yo la saco de mi casa y no he podido. Hago una forma, hago la otra para sacarla, pero no he podido. Y fue cierto. El Señor tuvo misericordia de mí, no de ella, de mí. Porque ya yo no quería jugar más el juego de que a mí se me pegara, se me azotara, se me diera con la vara, se me tirara para afuera con la palabra, se me calumniara. Y mire, cuando estábamos orando, vi un poco de chispas que se hacían como un solo carbón. Se recogía y salía de ese lugar. Y me llevó a la palabra donde decía, cuando hay un lugar donde ustedes no lo reciban, sacúdase en los pies y váyase del lugar. Que yo me encargo de que la palabra que ustedes hablaron allá de santidad, de pureza, de bendición, no de enfermedad, se vaya con ustedes, porque la palabra santa y pura y verdadera se va con la verdad. No se queda donde está la mentira. Donde está la mentira se queda la enfermedad. Donde está la mentira se queda el que no defiende al otro, que es hipócrita. Donde está la mentira se queda donde está el traidor que habla de que échelan ustedes porque yo ya no puedo. Y donde está la mentira se queda la enfermedad, la escasez. Nada le alcanza. ¿Por qué? Porque echaron a la verdad desde siempre. Y Dios no dejó más su palabra en el lugar. Tenía compasión, una parte, mas dejó que Satanás enfermara a aquellas personas y las dejara como él quiera. Así que una sociedad duramente castigada por sus propias gentes, un modelo social de convivencia basado en el error y no en el amor, en el pleito, en la matanza, en la ofensa, en la traición, en la hipocresía, en vez del amor y la hermandad, evitar el sufrimiento, la justicia de una sociedad durante castigada por sus propias tradiciones, costumbres e ignorancia, una propuesta que atendía nuestras necesidades espirituales del despertar sin necesariamente pasar por tantas dificultades como nos tocó, como le tocó al Cristo solo, para no llevarnos a ninguno de nosotros a pasar estas dificultades. Así fue como nos mostró con su ejemplo de vida, con su amor, cómo podíamos salir de este círculo innecesario, vicioso, de sufrimiento, de rueda de la creación, de rueda del karma, a toda hora volteando y volvíamos y caíamos a la tierra. ¿Cuántos espíritus hay malignos en los hospitales esperando que a usted le den que un cuerpo de una persona enferma o muriendo le dé la oportunidad? Le den la oportunidad a ese espíritu, sea inmundo o sea un espíritu que va a reencarnar, le den la oportunidad de reencarnar. Tanto que nos hemos encontrado muchas veces en casas, en viviendas, con espíritus de mujeres que hicieron hechicería, que murieron en esas casas, que se suicidaron, que no reencarnaron, y que estaban
en sufrimiento. Cuando decimos que reciban a Cristo en su corazón, cuando le llamamos a un mismo difunto que lo hemos visto 2 o 3 veces, yo los veo, ¿sí me entiende? Lo hemos visto en la puerta de un cementerio parado, como desesperado de que siguen yendo donde su familia, porque no son capaces de soltarse de su materialismo, que es lo que Cristo le estaba predicando a aquel joven llamado el rico joven. Era lo que le quería enseñar el Señor, no era de que renunciara a sus riquezas de económicas, de dinero. En lo gnóstico, Jesucristo, el mensaje que le estaba enseñando era que renunciara a sus riquezas personales, que era la codicia, la avaricia, y de que todo lo cumplía religiosamente, pasaba por santo, pero había algo que él tenía que le estorbaba para seguir a mi Señor Jesucristo. Ese algo que le estorbaba a mi Señor Jesucristo para que el Padre y Madre entraran en ese corazón en libertad, era liberarse de la codicia, de las riquezas, liberarse de sus riquezas, que eran la misma codicia, que era la misma avaricia, que era el egoísmo. Y ese egoísmo le trajo desamor total para darle a los pobres. Entonces él tenía una riqueza muy grande, que era el egoísmo y el desamor, y sin amor no podrás ver a Dios, porque Dios es amor. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas, él estaba haciendo todo creyendo que lo estaba haciendo bien, y resulta que era amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese era el estorbo que tenía cuando Cristo le dijo: hay algo por lo cual no me puedes seguir a mí. Y dice: pero ¿qué será, Dios mío? ¿Qué será lo que yo hice? ¿Qué será lo que está molestándole al Señor para que Él, como Dios, no pueda estar en mí? Entonces inmediatamente le dice que no puede seguir por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque no, el amor verdadero es el amor al prójimo. Cuando le dijo que le repartiera a todos los pobres y que él diga amén, inmediatamente pasa y su plata se queda en sus manos tranquilamente. Es aquí donde entonces el círculo innecesario del sufrimiento, pero no entenderlo, de que Jesucristo fue y pagó el precio en la cruz del Calvario, Él por nosotros. Ya estábamos en libertad. Entonces la codicia que viene en el rico joven es que mejor prefiere irse, ¿ya? Por eso entonces ya el Señor Jesucristo vuelve y le tira la otra. Y le dice: más fácil es que pase un pobre por el ojo de la aguja, que es un camello. Un camello no hace sino cargar, cargar y cargar. Es altote la letra Lamed, que se vuelve como una serpiente el camino recto. Más fácil es que pase el camello, porque el camello sucedía que cuando iban a pasar una cueva, el camello era muy grande. Entonces tocaba descargarlo y bajarse la persona del camello, cargar la carga por la cueva, para que el camello se pasara por la cueva bien bacancito, sin carga ni nada, porque él sabía cómo agacharse y caminar, manso y humilde. Y volvía, y cuando ya pasaban al otro lado, entonces, o de los barrancos, recogían el camello, se le ponía la prenda. Entonces, si al camello, que puede pasar por el ojo de la aguja, es porque no lleva ninguna carga, va libre para pasar por esa cueva, el hoyito de la cueva, entonces el hombre no es capaz, porque tiene que arrastrar todas sus necedades. Desde el pasado lo arrastro hasta el presente. Entonces, por arrastrar el pasado y el presente, el pasado y el futuro, me quedo sin plata en el futuro, y este dinero que yo tengo es herencia de todos mis padres, desde siempre he sido rico. Yo quedarme sin plata y en este presente quedarme pobre, no. Es que venidero va a ser lo más triste. Entonces le hace ver Satanás
esa carga y no puede pasar por el ojo de la aguja por cargado. ¿Ya? No por las riquezas. Ellas se quedan para otros y para los pobres y para las viudas y para todos. No, era porque lo hizo su carga, porque lo hizo su peso y porque esa piedra le estorba al Padre bueno de amor y compasión de que alguien quiera ir al servicio con Dios, pero cargado de algo de él mismo, de la materia y de la carne. Dios quiere a alguien libre, que la sangre del Cordero le haya liberado, que no vaya odio, que si Dios quiere ocupar esa persona para hacerle bien a un asesino, ahí no va odio, ahí no va venganza, porque si manda a esa persona que es vengativa, esa persona va a llegar a arrimarse donde el mafioso, el asesino o se le va a arrimar es a ver cómo va y le cuenta al otro dónde se encuentra escondido. ¿Cómo hago para contar dónde se encuentra aquello? ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde está camuflado? No va a llevar amor, va a llevar traición, va a llevar cohecho, aunque no le paguen, pero el hipócrita te echa el agua porque te echa el agua. Te divulga porque te divulga. Ese no se va a guardar nada, no confíes. Tírale unas piedritas pequeñas para que veas que cae. Y ya sabes que no puedes confiar nada que sea de dinero, de negocios y de noxis. Esta última cena fue un ritual de sacrificio como el que acostumbraba a hacer el pueblo judío a su Dios, sacrificar a sus hijos primogénitos en ofrenda en aspecto material, siniestro y cruel. De la tradición judía era precisamente que se ofrecían a los hijos primitivos en holocausto al Dios de sus padres, de sus herencias de sus gobernantes, del propio rey que se hacía su imagen para que lo adoraran. Gloria al César, gloria al César, César. Entonces, el demiurgo de este sistema sin cultura se distinguía de las demás culturas y obtenía la energía producto de los asesinatos, productos del sufrimiento que siente la persona. Ellos se alimentan de eso. Ay, cómo se sentirá ahora que la eché al agua para que la pongan presa. Ay, cómo se sentirá ahora que hablé de ella para que la descubran. Algo secretos que me contaba cuando eso no eran secretos. Ahora simplemente sí probar qué clase de gente están metiendo en tu casa. Qué clase de personas pueden cargar tu secreto. Si tienes una cueva con oro, puedas decir, esa persona no nos va a traicionar, va a coger ese oro, lo va a ministrar con sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, va a estar así, vea. No se lo gana. Porque ellos necesitan nada más que usted medio les dé un lado porque envidian. Y cuando van con esas cargas, como el rico joven, con esas cargas de envidia, de celos, de traición, de hipocresía, de malos amigos, holocausto para el sufrimiento, holocausto para los halcontes, holocausto para el demiurgo, holocausto para este sistema del demiurgo asesino, malandro, traicionero, que se alegra de ver al otro llorando. Él se alegra de ver al otro amargado y triste. Él no es feliz cuando te ve feliz. Él no es feliz cuando te ve prosperado, sin haberle quitado diezmo, pacto y primicia a nadie, sin haber robado. Él no es feliz de ver que tus esfuerzos personificados, dijiste vivo y sobrevivo sin diezmo, sin pactos y sin primicia, no vendo la palabra. Yo esta relación que tengo con Dios no la voy a vender ni lo voy a traicionar. Quien camina en mí es Dios, y el libro de Apócrifos de Juan también lo dice, como me habló el Señor a mí, y testifiqué y dije, la palabra lo dice, como me lo dijo a mí mi Señor personificado en mí.
Cuando me poseyó el Padre Madre, el verbo hecho carne que habita en mí, me dijeron, nada de usted cobrar dinero por esto. Si yo le toco el corazón a alguien que te facilite dinero, que me lo deje en el altar, recíbelo con amor. Pero si no lo dan, no se los pidas. Pide mejor prestado si necesitas y pagas. Si esa persona no tiene en su corazón de regalarle a mi siervita, que se esmera por tener mi presencia, algún ofrenda o regalo para que le quieran dar por mi obra, por amor a mí, y que desean un milagro, es muy diferente que te lo den. Si no te lo dan, no lo pidas, no lo exijas, no lo apuntes en mis prédicas. Entonces, el cruel pacto que hicieron con el demiurgo de este sistema, donde se obtenía la energía, el producto del sufrimiento de la gente cuando sufre, que los van a matar, que los están torturando, a los discípulos que les cortaron la cabeza, como a Baruch, cuando llegan y pasan una sierra y van cortando hasta abajo, una sierra como cortar un palo. Va tu ser humano allí. A ti no te tocó. Tú crees que no te tocó, tú fuiste uno de esos, sino que Dios en Pistisofía dice que permitió que reencarnaran en este tiempo para que despertaras y te dieras cuenta de tus vidas pasadas en las que siempre estuvo la rueda del karma trayendo aquello de nuevo. Entonces, para regir en el plano astral, en los planos más densos de astrales, ellos a sus horóscopos, a sus peticiones de sus planetas, ellos en sí, a mí me tocó ver indígenas que los enterraban vivos, muriéndose en enfermos, los enterraban junto con sus pertenencias. Entonces, esta última cena que él se come, es como la que se lo come el indígena que era tuberculoso, y como tenía aquella enfermedad y no había cura, no esperaban un milagro de Dios, sino que se iban a sus tumbas y allá morían. Entonces también hacía sus propios rituales. El Sanedrín acepta el primer término, esta solución, dejar de sacrificar a los primogénitos judíos, y cambia de la oferta del sacrificio de Jesús. Ellos, como conocedores de la magia, en este caso negra, sabían que un ritual ofrecido por un mago de la deidad negra y del calibre de Jesús, deidad blanca, que decía ser un hijo de Dios vivo, verdadero, esta magia era ostentar el poder del mundo, de decir, sacrificamos y pudimos destruir a ese Dios bueno que tanto perseguíamos, a ese Dios bueno que tanto amaban aquellos. El que viene a presentar este hombre y tiene enloquecida a la gente, creyéndose en sus historias de que él vino enviado como la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús en el libro de Juan dice, ay de aquel que reciba cohecho por mis palabras, que reciba dádivas y regalos por mis palabras, que reciba pagas con dinero, oro y plata por mi palabra, por esta palabra que yo escribí. O sea, en sí vamos a tener la necesidad, y si es que de verdad alguien dio, se le recibe. Si es que Dios le da permiso, porque también nos puede estar diciendo, devuelvan ese dinero, devuélvale eso, no lo reciba. Más bien coja de esa persona prestado, pero no. El Sanedrín, el sacrificio de Jesús viene sustanciado, perpetuo en sus símbolos, en el ritual mágico de la oscuridad. Cada vez que se presentó los símbolos en ese ritual, esa energía de dolor y sufrimiento se sustancia en la energía que demanda el demiurgo. Y se dio cuenta que Jesús
no se inmutó por nada. Su muerte se vio tan simbólicamente como si él se riera. Él se estaba riendo. Pedro le dijo, Señor, ¿y qué pasó con ese que se estaba riendo sobre el árbol en el que te estaban sacrificando tu cuerpo? Aquel estaba sobre el árbol riéndose. Tú eras dos. Y dijo, sí. Es que el demiurgo ciego y estúpido en su estupidez, él no sabe que él era sacrificando a la carne, a su propio hijo, a su propia humanidad, la que él hizo. La que hizo el Padre perfecta espiritual en la divinidad fue meterse en el segundo, en el almático, en el espiritual, y sacarlo con la mamá, padre, madre afuera. Y el hijo no está siendo crucificado. El cuerpo del hombre es el que está siendo crucificado. Por eso es que yo le digo a usted, no muestre ira, no muestre odio, no tenga rabia, amargura con los demás, no tenga envidia, no tenga celos, no tenga avaricia, no tenga codicia, que estas dos son las que traen el celo, el enamorarse usted de otras cosas, de otras personas, porque la codicia, usted lo que quiere es regalías, regalos, plata, avaricia y codicia, dan para que se pierda todo el amor de Dios. Entonces, esta fuerza de poder que tenemos cuando nosotros no le damos al demiurgo envidia, no se alimenta de nosotros, no tiene cómo. Traición no tiene cómo. Avaricia no tiene cómo. Te pone el carro, te pone la vecina que te pasa por aquí y por allá mostrándote lo que tiene y lo que no tiene. Y entonces tú vas a decir, ay, Dios, ese marido que tengo no me sirve. Mira el marido de fulanita con carro. Y ni siquiera saben cuántas comidas ha sacrificado aquella persona, cuántos gustos, cuántos anhelos de vestirse mejor o alguna cosa. Y se monta dentro del carro, quizás hasta sin bañarse, porque ni jabón de baño tiene para comprar, porque todo se lo gasta en los servicios de su carro, su seguro, su gasolina, sus cosas, su apariencia. Y los servicios de su casa están hasta aquí. Y eso es lo que usted no sabe. Usted solamente está viendo lo que se ve por fuera. Pero dígale al padre madre que le revele lo que está por dentro. Y fuera de que te revela lo que está por dentro de ese ser humano, ay Dios mío, te muestra también lo que está dentro de su casa. Todo te lo muestra. Ya no se alimenta el demiurgo de ti, tú puedes adivinarle el pensamiento al otro. Ya no se alimenta el demiurgo de ti, entonces tú no te confundes, ni tienes miedo, ni tienes deseos de lo ajeno, porque eso es desear la mujer del prójimo. Cuando yo deseo la casa ajena, el apartamento que yo no he comprado, que me lo quiero robar porque me pusieron por confianza a dar una firma, mejor se hacen meter presos y alegar sus argumentos que no sirven de nada, porque una sola palabra bastará para liberarlos. Entonces, el demiurgo, cuando ve el sufrimiento de las personas, es donde él se alimenta, de la envidia se alimenta. Dile a estos panes que se conviertan en pan, él necesitaba alimentarse, pero no le dieron la oportunidad de alimentarse de más nadie. Entonces el sacrificio de Jesús viene sustentando, era necesario descubrir ese aspecto del pacto, en lo que ha hecho que a pesar en el cristianismo es un sector detestable para la élite judía, tenerlos como subordinados, como herejes a los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo le ha dado mucho golpe espiritual a Satanás, que esta fuerza que ellos usaban en el Sanedrín, la élite judía, por más crueles y perversos que fueran sus rituales, lógicamente no podían aportar el elemento traición con Jesús. No iban a traicionar tampoco ninguno de los cristianos a Jesús, que es el verbo, la palabra. Ay de aquel que se ponga de estúpido y de tontico a menospreciar esta palabra bendita y verdadera, los ladrillos de la creación. Es inaudito que alguien sea capaz de decir, ay, yo voy a traicionar al hermano Julano, a la hermana Julana, la voy a traicionar, traicionando la palabra.
destruyendo la palabra. ¿Por qué? Es lo mismo como entregaste a Jesús para que fuera vendido, maltratado y malogrado. Tengo que decir dónde se encuentra la emisora. Tengo que contar que esto me lo sé yo y que me dijeron que no lo dijera. Entonces, el Sanedrín con nosotros, Sanedrín no se va a alimentar con el cristiano verdadero, un cristiano invariablemente ocupado en su mente, no por la perversidad, sino por la benevolencia, el amor, y no tengo temor de la pobreza, pero no voy a ir a extorsionar a nadie, porque a mí me tuvieron fue confianza. Por confianza yo no tengo por qué robarme esto o aquello. Aunque te traten de ladrona, de robo, no le creas al diablo. Ellos mismos se roban y después dicen que tú fuiste a su casa a robarles. Ellos mismos se roban. Entre ellos se esconden lo que se roban, lo disfrutan y después dicen fue la persona más inocente y pura que usa Dios, fue la que fue y metieron. No, mejor no te juntes con esas gentes, huye de esos lugares. Entonces la élite al cristianismo en un sector detestable para ellos, como le estaba diciendo, porque son subordinados, porque son herejes, y para la élite siempre es un riesgo tener subordinados con un tanto poder. Hemos de tener en cuenta que el Vaticano tiene poder directo sobre todas las grandes instituciones y corporaciones mundiales de capacidad para urdir cualquier conspiración al poder judío y enorme. Y hay unos cristianos que dicen, hay unas personas que dicen ser cristianas y son hipócritas, traicioneros, mentirosos, ladrones, ávaros, codiciosos, y se quedan hasta con lo tuyo si les toca. Porque vienen y ¿saben por qué yo te digo esto? Porque a mí ya me pasó. En la portería del lugar donde yo vivía antes, llegaron gentes. Llegó una persona a gritar en esa portería que yo me creía la dueña del apartamento donde yo vivía, esas personas, el marido y la mujer. Cuando nosotros habíamos comprado el apartamento con nuestro dinero y la persona solo nos sirvió con la firma. Y ya vino y regó el cuento que era la dueña sin haber dado un peso. Por eso se lo digo, el demiurgo también usa supuestos cristianos, pero que son religiosos a morir y matan, traicionan y dañan por la oferta de la codicia, por la oferta de vender su mano, por la oferta de venderse a sí mismos, si les toca. Porque el uno tiene carro y el otro moto, escogen al del carro, pero el del carro era más malo que el de la moto. Entonces, ni el de la moto ni el del carro a lo último. Entonces no quieren el de la cicla. Porque el de la cicla es el otro que también se enamoró, se tragó, la lloró y le gritó que la había dejado por el del carro, después lo dejó por el de la moto y a él lo dejó por el que más amaba y el que más le daba por donde era, en su corazón y en su vida. A ese, por tener era una cicla, lo dejó a un lado. Por pobre me desprecias. No por primo, por pobre. Por eso. Pero después entonces Dios mismo, el mismo demiurgo es malo, pero el Dios mismo de ellos es malo. Le hace presentar otra vez y vuelve la perra a su vómito y la marrana a su pantano. ¿Por qué? Porque así es el demiurgo. Vuelve y los hace revolcarse como grandes, los hace ensuciarse como grandes en su porquería. Entonces, es un riesgo tener subordinados para la élite, es un riesgo para el diablo tener gente verdaderamente convertida a Jesucristo, que sean amables con el Señor Jesucristo, la palabra en espíritu y en verdad, que sean decentes con la palabra en espíritu y en verdad, que sean fieles, no codiciosos ni ávaros con la palabra en espíritu y en verdad. Y es muy difícil que usted encuentre gente predicándole a usted sin ánimo de lucro. A todos los oye diciendo, pégueme la marcaíta, mi número es tal. Siempre están diciendo gracias por su ayuda. Todos económicamente están buscando un nivel de lucro.
Yo no he visto un programa que no diga gracias por su ayuda. ¿Por qué? Porque hay unos que no están pidiendo, que no están exigiendo. Mire, tócame la campanita. Mire esto. Porque el mismo YouTube les está pagando cuando uno pone en nuestros videos, ponemos mensajes. Ya. Entonces, asimismo, ellos algún día le regalarán a uno algo. Yo confío en ese Dios. Pero de venir usted a que si la del cáncer se sanó, que te pague, qué triste. Tomar de los frutos de la tierra del agua, esa es nuestra. Pero vamos. La alianza solo para esta facción que se iba a erigir con sus representantes para los sacerdotes, ellos iban a matar a un ser que estaba sirviéndoles de obstrucción para sus negociaciones mundiales, como un Cristo predicando un evangelio contrario a esas creencias, a esas avaricias que ellos tenían. Un Cristo viene a decirles que tienen que dejar la codicia. Y el demiurgo lo que presenta para usted es la codicia. Y sabe que detrás de la codicia vienen asesinatos, traiciones, el cuchillo, la puñalada trapera, el perro mordiendo la mano de su amo. No le convenía a Satanás que un Cristo predicara el evangelio sin ánimo de lucro, con amor, a que las gentes se salvaran por él, por su verdad, por su luz, por su palabra. No le convenía. Cuando viene y la participación pública, la luz del mundo, a todas las gentes que desearan seguir sus enseñanzas, su ejemplo, esa participación pública fue el milagro, los prodigios que hizo de la multiplicación de los panes, de la multiplicación de los peces, de ese modo simbólico de la participación de sus frutos, de su obra con toda la humanidad, no de su cuerpo y de su sangre. Pues esto último es lo más parecido a canibalismo, lo que se practicaba en los rituales satánicos, es precisamente su origen. Ese era el origen que Jesucristo quería venir a aplastarle, quería venir a destruirle, a dañarle y a obstruirle con el amor y la compasión. Con el amar a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tomar de los frutos de la tierra y el agua, esa es nuestra verdadera Eucaristía, participar de su obra, no comernos su carne ni bebernos su sangre, como lo dice Roma en la Biblia, sino él hablaba del fruto de la vid. Este es mi cuerpo, un pan que será entregado por vosotros. Y este es el fruto de la vid verdadera, bebedlo, hasta que nos encontremos vivamente juntos con mi Padre y podamos beber de él todos unidos. En los apócrifos dice, beber de los frutos de la tierra y el agua, esa es nuestra verdadera ofrenda. Y hay otro rasgo más maravilloso que usted encuentra en los libros antiguos de Egipto, donde el demiurgo, los arcontes, en la Pistis Sofía y en la historia de las síntesis de los arcontes, ¿cómo le parece que allí dice que Jesús viene del único hijo que engendró a Adán en Eva, Set? Nosotros somos esa genealogía de los 14 genealogías que hubo, y en Set fue que nosotros vinimos a participar de una buena vida. En Set nace Abraham, en Set nace Noé. Nosotros no venimos Noé, de la participación ni de Abel ni de Caín. Abel había dejado hijos e hijas con su hermana, que eran hijas del demiurgo.
Eva había sido violada. Cuantas veces ellos quisieron, los jefes de rango de los ángeles caídos, poseer a Eva, lo hicieron. Pero Dios le había quitado a Eva la sabiduría. Por eso Pistis Sofía cuenta la historia, que vinimos como una palomita en este caos de destrucción para cuidar la sabiduría, pidiendo y clamándole a la luz que la sacara de este caos donde ella había caído, buscando a su hijo, el demiurgo. ¿Para qué? Para quitarle su luz, y él antes estaba alimentando del miedo de ella, del dolor de ella como su madre, porque ella estaba en todas las humanidades. Por eso yo le dije a la niña, a la señora esa y a su madre, les vi salir una perla de su boca cuando me insultaban, de luz brillante como oro, luego se convirtió en esmeralda de miles de rayitos y voló a la niñita inocente que había en ese lugar. Uno para mi niña y otro para su hijita. La de mi niña no la quería contar. Salió para mi hija y para la otra. Y yo me quedé. Entonces así le digo a usted. El demiurgo lo que quiere es aplastarle a usted su fe, porque Dios está dentro suyo. Y se alimenta de los miedos. La verdadera Eucaristía, para participar de su obra, no comernos su carne y bebernos su sangre. Y eso es lo que viene recogido en el Evangelio de Juan. Cuando habló del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, recordemos el evangelio más místico y que más se aproxima a la esencia de sus enseñanzas. Es por este motivo que Juan el evangelista no dice nada de la Eucaristía en la última cena, cosa que debería llamar la atención. El único verdadero discípulo despierto era Juan. Entonces, esto, porque ese evangelio que con más detalle habla de lo que allí ocurrió, como se puede olvidar Juan, del ritual de la Eucaristía, si es el ritual más importante que dejó Jesucristo, establecido sin plenamente, porque era un ritual privado para los 11 discípulos, un ritual para sustituir el ritual del sacrificio, donde el jubileo, pueblo judío, sacrificaba voluntariamente a sus primogénitos, y de ese modo nació el sacerdocio de magos negros en las propias filas cristianas. El propio satanismo en Roma, en el Vaticano. Cristianismo y la Iglesia Católica siendo una ideología diferente que es judaica, demarcada de la ley, mosaica, de sus jerarcas, pero haciendo una adaptación y continuidad de ella, sirve a la clase elegística, escúchenme, y elitistas, porque eligen a los de la élite judía, elitistas judíos, con esta especie de función. Es el apostolado traidor de Jesús. De ese modo, Jesús no está siendo fiel con ellos. Y el apostolado traidor de Jesús, de este modo sus fieles, el pueblo católico cristiano, inconscientemente sirven al judaísmo, a su élite, a través de sus apostolados de magos negros, de la curia, de cristiandad, de vaticana y de cristiandad, donde han aceptado las Biblias que no han sido los apócrifos, los mismos cristianos, apóstoles y pastores. Porque ellos necesitan un evangelio de reino, de dinero, de monis, pistos. Ella sirve a la clase elitista, judía, con esa especie funcionan en el apostolado traidor de Jesús. De este modo, sus fieles están recibiendo dádivas, milagros, sin dineros, sin ganancias, sin pagas. Entonces el Vaticano, ¿de dónde se gestó la mayor traición de todos los tiempos? Aquellos apóstoles son los mismos que encarnan ahora el poder católico, religiosos en estas cenas canibalísticas, que se ganaron el derecho a ser mediadores en el pacto de la alianza. Nos bebemos una fruta de vino y un pedacito de pan.
Entonces, esta es mi carne, no, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, la semilla en cada persona de la humanidad. Porque el que se hizo verbo, se hizo carne y habita en nosotros es Jesucristo el viviente. Yo soy el Jesucristo el viviente que camino con la palabra de Dios en mí, carnizada en esta materia. Mas por lo tanto no me voy a beber su carne. Por eso viene Caín y le ofrece a su papá, el demiurgo, entregarle a Abel, que es todo más. Entonces él le recibió el holocausto, fue para sacarle la piedra a su hijo, como cuando Cristo también se la hizo en la última cena. Y dice, a quien yo le diera este pan remojado en su boca, entrará Satanás en él y me entregará. Él lo dijo claro, no es Judas, es Satanás quien va a entrar en él y me va a entregar, el traidor, el hipócrita, el maligno. Yo le tengo un nombre, Urielito, pero perdónenme todos los Urieles de la tierra, porque hay un ángel caído que se llama Uriel y hay un ángel de luz que se llama Uriel, porque él siempre imita a los ángeles de Dios, les pone su nombre. Y ese fue el que se presentó en la calamidad del pan, porque a él le gusta asesinar, matar con la espada de la lengua. Él es el que te habla en el pensamiento, traiciona a tu hermano, a tu hermana. Entonces viene este demiurgo en la vida de Caín y dice, si yo le recibo el holocausto por unas 2 veces a mi hijo Abel, que es el hijo también mío, yo le estoy mostrando a él que quiero más un hijo que a otro. Y le saco tanto la piedra y el furor de mí como bestia dentro de él, algo enfurecer la bestia dentro de él como persona, y va a sentir un furor de entonces, ¿quieres sangre? Ahora no te doy un cordero, te doy a tu propio hijo en sangre. Y eso era lo que Satanás quería. El enfrentamiento entre los 2 hermanos, hijos propios de él como padre, que no amaba ni al uno ni al otro, sino que en su maldad y concupiscencia lo único que quería era maldad. Una generación donde su hijo fuera el más fuerte y el más fuerte era el que iba a ganar. Esa es la palabra de Satanás en la tierra. El más fuerte es el que gana. El pueblo es la fuerza del gobierno, el más fuerte. Y se montan unas calamidades que uno llora entristecido cuando se acaba esta esclavitud. Y dice el Señor, es que quien ganó fue la fuerza cuando Satán escogió a su hijo amado Caín. El que tuviera furor va a ganar, porque el tonto va a morir o se va a apartar o se va a encuevar o se va a esconder de encontrarse esas personas, y las personas van a ver que ellas ganaron. Ay, ganamos, no volvió por aquí a tocar la puerta esa señora. Ay, gracias a Dios no volvió donde mí, ganamos. Uno está en la tumba. He muerto yo, Cristo vive en mí. ¿Ves? Entonces, siendo una ideología diferente, el judaísmo demarca que la ley mosaica con sus jerarquías o sus jerarcas, que es la élite, pero haciendo una adaptación del masonismo también, y continuidad de ella sirve a la clase elitista judía. Entonces, a través de sus apostolados de magos oscuros y negros, de la exorcización, te van a exorcizar, y esa cena caníbal que se ganaron ellos el derecho de ser mediadores en el pacto de la alianza, y por esto privilegiados, los más amados. Todo mundo ama estas religiones. Esta es la religión que más aman, la Sodoma y Gomorra, la babilónica. Entonces, católicos cristianos inconscientes sirven al judaísmo, a sus élites. El don de gesto de mayor traición de todos los tiempos, aquellos apóstoles son los mismos que encarnan ahora el poder católico. Hay apóstoles católicos, Caluna, muchos más. Entonces, tu tarea no solo es interna,
el terminar con todas estas religiosidades de paganas que parecieran, entre comillas, muy honorables, y mejor escoge a la palabra en ti. Te encierras con la palabra, hablas con la palabra, repites la palabra, meditas con la palabra, ayunas el mundo, vigilas con la palabra, ayunas el odio, ayunas la malicia, ayunas el daño que le hago a los demás y me dedico a limpiarme con la palabra. Este es el mensaje de Juan cuando dice: voz que clama en el desierto, detrás mío viene uno que te bautizará con el Espíritu. Mi Padre, Madre, Jesucristo el Verbo, la palabra en Juan, me va a hablar, me va a entregar la palabra enviada de mi Padre. Él me va a bautizar con el agua. Él va a permitir que yo sea limpia, edificada. Luego, detrás de esta limpieza que yo me haga con la palabra, haciendo el bien, con amor al prójimo, sin hacer excepción de personas, le doy a unos, todo va a estar perdido, porque no le diste amor y compasión a quien Dios mandó verdaderamente humilde a tu frente de tu casa. Pero después crees que arreglando las cosas, dando al ser humano, corriendo para allí y para allá, tú no has arreglado problemas con la palabra en los cuales te metiste. Y cuando esto viene, que ella te limpia, viene después el Espíritu Santo y empieza a hablarte, a ungirte, a purificarte. El manejar la humanidad con este fin, el poder se les da para sacrificar a la humanidad. Detrás de toda guerra han estado ellos en el segundo jinete de Apocalipsis 6. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y de que se matasen unos a otros. Se le dio una gran espada. La gran espada es la cruz de Malta. Tiene autoridad sobre todos los reyes y todos los ejércitos. Malta tiene el poder de quitar esta cruz de Malta, la paz, y sembrar el dolor y el sufrimiento, con que se santificaran las necesidades energéticas de los arcontes, del demiurgo, detrás de toda provocación para provocar y enfrentamientos, entre otros ataques de falsa atentados, guerras sutiles, envenenamientos, suicidios de nuestro medio natural, alimentos, medicamentos, etcétera, están listos para destruir al hombre. Fuera de eso, usted ve que una presidencia se monta un presidente o un líder, allí se suicidan, los del gobierno se matan, hay lavados por debajo, hay dineros que se movieron por debajo, hay mentiras y falsas grabaciones y testificaciones por debajo, hay paros cada 5 minutos, paros es lo que hay en ese gobierno de esa persona. Lo paran y hacen paro porque él mismo necesita que se mueva toda la élite, para él en medio de eso hacer regalos o regalías conforme a los defectos y afectos de ellos, y hacen un efecto tremendo. Entonces, la táctica de disidencias controladas ha formado parte de la estrategia del control y dominación desde que es constituido el sistema de este mundo. Religiones son las mayores organismos de disidencias controladas como corderitos llevados al matadero. Todos ellos, ¡ay, mi iglesia! Y Jesús se les burlaba, porque él en la soledad se veía con su Dios. Hablamos con los ángeles. Vamos y vemos otro mundo en la 4D, en el séptimo cielo. Vamos a ver y conversamos con unos y con otros. Vemos liberaciones que está haciendo Dios en el mismo momento, en la misma parte donde usted vive. Ayudamos al que está grave, enfermo, muriendo, si se lo muestran a uno de cualquier país donde se encuentre.
porque estamos en meditación con ese Padre Madre dentro de nosotros, quietecitos dentro de un cuarto, meditando con la palabra. Y esos son los locos y los brujos, los que vemos. Pero los que no ven nada y andan cieguitos de que sus discípulos los lleven aquí y allá como ellos quieren, porque a ellos se les metaliza el ojo y dicen, yo quiero eso, yo quiero esa iglesia, yo quiero ese templo, porque allá es donde se mueve Dios. El Dios de ellos es el del fruto de la plata. Es el de donde el orinco roe y es como hierro, se mosea. No han entendido el mensaje de la verdad, es el amor, el espera y la paciencia. Entonces, sutil envenenamiento, una espada de cruz de Malta, unas guerras inútiles, envenenamientos de nuestros medios naturales, quemazón de los bosques, alimentos, medicamentos que están saliendo en ello, todo lo más posible, cómo destruir a la humanidad, cómo matarlos. La táctica de disidencia controlada ha formado parte de la estrategia del control y dominación desde que es construido este sistema. Las religiones son los mayores órganos de disidencia controlada, a fin de controlar a la gente que empiezan a despertar a valores de convivencia, de amor, de buen trato, convivencias más elevadas que siguen la honestidad, el buen trato a las personas, aunque seamos millonarios, más humildes. El mensaje de Jesús u otros mensajeros que sabemos que somos dueños del oro y de la plata, Rey de Reyes, Señor de Señores, empiezan a preocuparnos. A los tontos no, a ellos. Esto nos está preocupando, se está levantando gente con valores, gente con sentimientos de honestidad, honestas amistades, amistades honestas. Empiezan a preocuparnos por el bien colectivo de la verdad. No hablan mentira, no engañan, no traicionan, no malogran, no son hipócritas por la codicia y la avaricia, no cobran por sonreírle a otro. Entonces, esta solidaridad, esta paz que siguen con honestidad, el mensaje de Jesús, empiezan a preocuparlos por el bien colectivo, por poner una base sólida a la paz y la convivencia en armonía, y para prosperidad y bienestar de todos. Ahí las religiones manipulan el mensaje de Jesús para que eso nunca ocurra. La mantequillita lisa, en la alabanza y la adoración, aquella montañita llora. Se ven en la presencia de Dios 5 minutos, entregan lo que tienen, pero cuando van a su casa, que en medio ven un charquito de agua que se les hizo cerquita y que tienen que trapearlo, ¡ah! O que el marido le dijo, tú te pareces a la viejita de la vaca allá, que ordeña las vacas allí en tal... ¡Ah! Se sulfuran y Dios la está probando. O hay un pleitecito por ahí que está que suelta, que no, que usted estaba esto, que usted que porque ya el hombre está enfermito y no puede acostarse con ella. Yo estoy joven, yo tengo derechos. Entonces, ¿por qué escogiste lo que no te mandaron? Y es aquí la paz y la convivencia no está. El diablo destruye la armonía. Es que las religiones, el bien de ellos, de las religiones, es manipular el mensaje de Jesús para que eso nunca ocurra, de que usted cambie, que usted sea más elevado en valores, en convivencia, en honestidad, no en hostilidad, no ser hostiles, sino amorosos, humildes. Más bien pasar desapercibidos, más bien que te digan con la faldona, porque ellos lo que no quieren es armonía, ni convivencia, ni paz. Esto que ocurre en este libro de María Magdalena
Magdalena, la melliza de Jesús. No la hija del demiurgo. Un engendramiento que hay Miguel, Jesús como Miguel, María cree que es Miguel el ángel, y es Jesucristo el Señor, el Padre, que entra con su madre. He ahí a tu hija, hija, he ahí a tu madre. Él entra a hacer de padre y madre dentro de su hijo el verbo, la palabra viva, las 22 letras hebreas, los ladrillos de la creación. Tienen en ellos al Espíritu Santo, la vida de la palabra, la luz de la palabra, el Padre que es la boca, la mente. Cuando el Padre abre su boca, dijo hágase y lo bendijo. Cuando el Padre abre su boca, sale toda palabra de la boca de Dios. Esto que ocurre a nivel religioso a fin de controlar nuestras inquietudes espirituales también ocurre en todos los estados sociales y todos los niveles económicos, políticos, social, todo está bajo su control. Y es así como nos manipulan cuando surgen inquietudes sociales en mejora de cualquier cosa. Permiten liberarnos, supuestamente ayudarnos. Simplemente vayan contra sus intereses. De inmediato, la élite, nuestros gobernantes en la sombra, crean organizaciones benefactoras en defensa de estos ideales. Fundaciones benefactoras para que sus dineritos que van ganando, junto con sociedad, con el mismo gobierno, ellos llevan sus firmitas de todos los niños que tienen, avaros y codiciosos, ellos necesitan entradas y salidas, pero como también llevar el pueblo ciegos guiando a otros ciegos. Entonces, cuando nosotros nos salimos de estos sistemas, cuando nosotros renunciamos a todo y decimos al mundo y decimos me entrego a Jesucristo verdaderamente, pero dentro de mi mismo ser lo busco por el poder de la palabra, no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre 24/7 a toda hora con la mente desafiante de que no puedo meterme con mi hermano ni responderle conforme a su necedad, porque en mí vive esta palabra viva, verdadera y pura y santa, y es amor. Entonces ya yo no voy a ir a matar. Ya es un pleito menos. Porque ese pleito no me lo tragué yo, no me lo comí yo, no me lo tomé para mí. Ese pleito se lo dejé a mi Padre, a la palabra. Y yo me senté a descansar en mi Padre. A comer bien, a dormir bien, a estar en paz, a descansar. Hágalo. Le amo. En el amor de Cristo. Y verá que aquellos se quedan pensando, no me respondió, no me ha venido a desafiar, no ha venido a prestarme la cara, porque yo lo que quiero es insultarla, dañarla, escupirla, gargajearla, y no le pude tirar mi veneno, no le pude tirar mi pus del corazón, que me sale pus cuando le digo la odio, me sale pus cuando le digo que me cae mal, y entonces, no se le prestó a la pus. Usted no, usted se relajó con papá. Papá, todos los problemas son tuyos. Ustedes me tienen como una cama, dijo la palabra. Descansen en mí. Yo soy la palabra enviada de mi Padre, Madre, respiración de la vida. Yo soy el vástago, el incorruptible, el inmaculado. En ti es que descanso yo. Que pase. Entonces, esto que ocurre a nivel religioso a fin de controlar nuestras masas, nuestras inquietudes espirituales, también ocurre en todo lo social. Entonces, simplemente vaya contra sus intereses de ellos y te persiguen. Todo está bajo su control, y es así como nos manipulan en esta tierra cuando surgen inquietudes sociales en mejorar, en mejora de cualquier cosa que permita liberarnos, o que político, social, todo esté bajo su control. Entonces, estos ideales de los gobiernos, de la élite, inmediatamente a nuestros gobernantes no les conviene. Y esas mejoras sociales, para que nunca ocurra cambios importantes en esta dirección. Entre más días el gobierno más se somete, porque son de las élites que están élites en las sombras,
metidos, y ellos lo que necesitan es hacer firmas con todos los gobiernos de los otros lados, que son las élites grandes, y ellos entre más días hunden más el país, porque entre menos la sociedad se intelectualice en esta verdad, y los religiosos los sometan más, ciegos guiando a otros ciegos, porque ellos lo único que tienen que presentar es universidades, colegios, escuelas, cambios, las relaciones con los maestros, las magistraturas. Ellos necesitan que usted esté ocupado con empresas, con conocimientos diferentes al de la meditación. Al de la meditación de la palabra, que es la que nos sana, nos libera. Salimos de ahí como un enemigo, amigo, que era mi enemigo, pero que parecía mi amigo, y me decía: las gentes dicen que usted se la fumó verde. ¿Qué, amigo? El marihuanito. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Claro que sí, loca con la palabra. Ella me habla, ella se deja ver de mí, es amorosa, tierna. Ay, por eso me mantiene en las nubes. Y pareciera, pero no es. Esos vicios no los tiene mi padre. Para nada. Entonces, al gobierno sí le interesa que usted, calumniador, traicioneros, hipócritas, mentirosos, también estén perdidos en esos vicios. Y otros en las drogas, otros en esto, lo otro. Y Dios los ayuda a salir. Oyó, amigo, usted no sabía, pero Dios me usa para que ellos salgan de esos vicios. Sino que usted no conoció al Dios que hay en mí. No lo pudo mirar, porque usted, como el demiurgo su padre, está ciego, sordo y mudo. En su estupidez se hizo estúpido. Entonces, es como ocurría en los campos de concentración alemanes. La Segunda Guerra Mundial, quienes vigilaban y sometían a la población reclusa eran los propios presos. No habían suficientes dotaciones de soldados alemanes para controlar los campos de concentración, pues se necesitaba a todos en el frente de batalla, y de ese modo, con muy pocos soldados alemanes, los campos de concentración se podían gestionar con seguridad y eficiencia gracias a los presos voluntarios que habían ahí mismo haciendo caos, esa labor de capos. Para si usted no lo sabe, vaya aprendiendo conocimiento gnóstico de nosotros aquí de la palabra. ¿Ya? No lo puedo llevar a que usted vaya y se entretenga en escuelas, en vez de yo a mi niño, de llevarlo, lo entré de una vez directo a primero. Yo no lo metí a jardín. En jardín, los 2 años pasé alabando y glorificando a Dios y danzando con mi hijo dentro de la casa, leyendo la palabra, y el niño leía la palabra. El niño se paraba a enseñarme la palabra, y yo le enseñaba a leer, a orar, a leer la cartilla de Coquito, de Nacho Lee, a leer y a leer y a leer la palabra de Dios. Le enseñaba las letricas en un cuadernito, pero en mi casa. Yo era su maestra, yo era su conocimiento, porque a mí había la gnosis, y esa gnosis yo tenía que revelársela a mi hijo hasta después de los 7 años, para que un día no fuera rebelde, soberbio, iracundo, malicioso, borracho, drogadicto, o cualquier cosa que viniera después a exigirme, a malograrme, a ponerme la cara porque yo no le comprara el mejor celular, a ponerme la cara porque no tenía esto, lo otro. Gracias a Dios, la humildad total de ese niño. Al contrario, le compramos algo caro y dice: no, yo no lo quiero. Vaya, cámbialo. ¿Cómo que eso valió tanto? No, yo lo puedo conseguir en 20, en 30, costó 100. No, señor. Que un suéter de marca. No, señor, no. Y entonces el teléfono igualito como el de su papá, el de la marca que tenga su papá, no el que sea más. Y nos dijo a nosotros: Dios está en mi corazón, y yo lo oigo cuando me dice: las marcas llevan a los jóvenes a robar, a matar y a destruir, o a mandar a su mamá a prostituirse, y a pedir y a robar y a maltratar a los demás
por culpa de ese hijo que lo que quiere lo tiene que obtener. Y si no, se pone bravo y le pegan los hijos. Mi hijo me contestaba mal en la adolescencia y un día lo cogí, lo senté con la palabra: mira, padre, esto y esto y esto y esto y esto. Y de pronto lo vi que empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y desde ese día, cada palabra que me iba diciendo Dios, se la iba diciendo, se la iba diciendo, se la iba diciendo, hasta que cuando ya llegó y le sucedió lo que Dios me mostró que le iba a suceder, donde había dicho él que iba, y yo le dije: no va, nunca más volvió a salir solo, fuera de casa. Que no sea hacer una tarea, recoger un trabajo y a regresarse a la casa al ratico. Así que así le digo a usted, la población reclusa también están recluidos allá porque por una ambición, de una codicia, de un teléfono, el uno está pensando cómo robarlo, el otro está pensando cómo endeudar a la mamá con lo más caro. No, yo no me llevo este sencillo, no, yo me llevo cómo endeudar a la mamá con el carro. Vaya mamá, usted mate, haga lo que sea, pero a mí me trae lo que yo quiero. Entonces, la identidad son los nuestros, quienes se prestan a esa labor de esclavizarnos y someternos, que es como ocurría en el campo de la concentración alemana. ¿Cómo? En el caso de muchas asociaciones filantropólicas, benéficas, orfanatos, que tienen entonces su fundación de niños. Aquí en la fundación nos dan, ellos forman todas esas mentiras benéficas, ONGS, etcétera, y al frente ponen elementos de nuestra propia raza, ¿ya? Esas mejoras sociales para que nunca ocurra cambios importantes, se hacen los locos. Y al frente tienen el elemento de nuestra propia raza, con ambiciones de poder, riquezas, avaricias, pactos, primicias, retiros. Ellos tienen que entretener a la gente en conciertos, simplemente de tener su chupe o su chupete, que son los personajes visibles del poder, líderes religiosos, títeres que quitan y ponen. Esta labor que hacen los nuestros es servicialismo o servilismo con estas razas parasitarias, hostiles, ilumitarias o illuminatis, donde tener a la gente entretenida, a la humanidad en especial ruina, sin este conocimiento dentro de ellos. ¡Ay! Está predicando un evangelio que no es. Yo hablé con el pastor y la pastora fulana de tal y le conté de este personaje, y si vieran, me dijeron esto y esto y esto. Lo hicieron a ustedes labor de capos, mismos presos, ustedes ya presos, llevando a otros presos. ¿Por qué? Porque ustedes no obtuvieron el conocimiento, se fueron para uno que no tiene el conocimiento a que los aconsejara, no vinieron a buscar a Dios como hacía Jesús dentro de su corazón, en la soledad. Pues se pasaba la barca y pasaba el mar, se ponía a meditar, era con el Padre, y esta palabra se le revelaba. Por eso se decía llamar: yo soy Jesucristo, la palabra enviada por mi Padre. Si yo no hubiera sido enviado a ustedes como la palabra de mi Padre, ustedes estuvieran perdidos. Eran seleccionados, lógicamente, de los más ruines delincuentes, a ser posible, con antecedentes criminales, y a cambio que disfrutarán de muchos beneficios. El hijo empieza a ser rebelde, aunque sea cristiano, le gusta estar allá, otros le quieren llevar a la contraria a los papás, no van a ser cristianos, se van a robar, y todo viene porque hay odio, hay rencilla, hay pleito después de que salen desde las iglesias en la casa, el papá y la mamá gritándose, maltratando, ven a la mamá tirándole al pobre hombre, chiquiticas pero ratas y maliciosas, malísimas, con una soberbia maliciosa. Por eso digo ratas de dos pies, porque lo único que quieren del hombre es el beneficio que les provee.
De resto, todas las maldiciones habidas y por haber salen de esas bocas que creen que cuando estuvieron alabando y glorificando a Dios, el Dios verdadero no las vio, no las observó. Y les mandó a otra hermana por allá que les dice sus verdades y le tienen rabia. Porque aquella hermana le está diciendo, tú eres esto y lo otro. Ay, eso no me gusta que me hable. Eran seleccionados, tienen la crueldad, la brutalidad con la que trataban a los suyos y tratan a los demás y se hacen pasar por muy santos. Eran mucho más que pintarse un labio, pintarse una uña. Entonces yo me propuse un día que hace poquito, que Dios me mostró que una persona cristiana iba sin pintura, iba sin arreglarse, pero su vida era chismosa, chismoso, vituperadores, cizañosos, y me dijo qué clase de cristianos son. Son wichi wichi, hipócrita. ¿Ya viste por dentro del vaso la porquería que hay? Sí, señor. Limpian el vaso por fuera, pero por dentro ni se conocen a sí mismos. Y nos tocó descubrirlos a tiempo. Entonces, yo le digo a eso, no a usted, a esos traidores, mentirosos, hipócritas que están persiguiendo este verdadero evangelio, dicen que es brujería y que es un evangelio raro y que Dios les habla, que no le presten a un pobre, que no le presten a una pobre que necesita para la obra de Dios un televisor o un computador, que no le presten para ella obtener eso, que Dios le habló y él podía hacerlo. Esa persona, ese día me dije, mis uñas desde hoy estarán hermosamente arregladas, Padre mío, para decir, esta que usted ve aquí, nunca le ha dicho a un pobre, no, venga mañana, le ha dado la ofrenda ese día, nunca le ha dicho a alguien, ni a usted mismo, que venía a su casa a comerse un plato de comida, a llenarse su estómago, nunca le decía que no cuando le tocaba la puerta, le abría para alimentarlo, de palabra y de comida. Nunca se negó, nunca fue hipócrita y le hizo daño a usted traicionándole en cosas efectivamente que habían de corregir, como decía ser cristiano. Nunca esta lo hizo. Por ello le dije a mi padre, no dejaré de arreglar este cuerpo, hermosearlo para ti por fuera, ya que por dentro sé que limpiaste el vaso y es transparente y puro, limpiecito, blanquito y con chispitas de oro y plata, con chispitas de prosperidad y abundancia del Espíritu Santo, chispitas brillantes que brillan dentro del vaso blanco, puro. Aunque tus pecados sean como rojo carmesí, Dios me los hizo más blanco que la nieve. Y supe que no era mentirosa, cizañosa, traicionera ni hipócrita, y que estaba predicando el verdadero evangelio y estaba siendo perseguida por supuestos cristianos con la falda larga y la lengua larga, con los oídos, pero no oyen al Espíritu, con los ojos bien abiertos, pero no ven más allá de sus narices para conocer a alguien, de que a mí Dios me va a hablar para decirme que yo no le preste al pobre, que yo no le facilite al pobre. Ese Dios tuyo es el demiurgo, Satanás, el diablo. Quédate con tus religiones, que yo sigo predicando esta palabra, me verás año tras año, día tras día, vida tras vida, llevando el evangelio de la verdad. Y aunque me persigas, móchate mejor la lengua tuya, porque el daño no es para mí,
El daño te lo has hecho tú mismo, porque yo sigo diciéndole al pueblo de Dios, usted está oyendo esta palabra con sinceridad, bendito sea. Dios me le bendiga, me le guarde. Muchas gracias por leer y escucharnos.